canal Casas con Madre. Yo soy Azul Bustamante, arquitecta especialista en el área de diseño, y hoy hablaremos de tema de puertas. Les daremos los 5 puntos más importantes porque no todo el mundo pues piensa en las puertas como un elemento importante de tu casa y puedes perder mucho dinero. Entonces aquí les van los 5 puntos más importantes hablando de puertas. Punto número 1. La puerta es un elemento arquitectónico. ¿Y por qué este es un punto importante? Es el punto más importante. Porque nosotros generalmente vemos a la puerta como un elemento que tenemos que adquirir porque ya tenemos un hueco, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde un principio como un elemento decorativo y además arquitectónico, pues vamos a aprovechar mejor el uso de todo esto. Porque generalmente no tenemos la oportunidad de estar cambiando la circulación de la casa, tanto como la decoración. O sea, la decoración la cambias cada 3 o 5 años y en cambio la circulación de la casa puedes vivir con ella para todo el tiempo que vivas en esa casa. Entonces, es importante que desde un principio, si tú vas a remodelar, a diseñar desde cero, pues tomes en cuenta qué tipo de puertas, para qué las vas a ocupar. Punto número 2. La puerta es un hueco que se mide en 3 formas. El primero es la hoja, que es en sí la puerta que abrimos y cerramos. 2, la apertura, que es por donde pasamos una vez que está abierta la puerta, ya sea de batiente o deslizable o como sea la puerta. Y número 3, el hueco que queda, realmente el vano, que queda entre muros, de pared a pared y de piso a techo. Entonces, esas 3 medidas son sumamente importantes que ustedes sepan tomarlas en cuenta y que sepan cómo tomarlas. Punto número 3. ¿Tus puertas cierran o encierran? Eso es bien importante que ustedes sepan cómo cierran, qué van a tener, cuál va a ser la función, si van a cerrar una alacena, si van a cerrar una bodega, si van a cerrar una habitación o es la puerta principal. Es bien importante saber qué van a hacer estas puertas al momento de irlas a comprar, porque es la forma en que van a cerrar. Por ejemplo, si ustedes tienen una alacena, van a abrir la alacena, supongamos que yo soy los anaqueles, las puertas van a abrir hacia ustedes. Si la puerta es principal o si abre hacia una habitación, pues la puerta va a abrir hacia el interior de la habitación. Punto número 4. Los materiales. Una vez que decidiste cómo es la circulación dentro de tu casa, saber de qué materiales hay en el mercado y cómo podemos aprovecharlos te va a ayudar no solo a ahorrar dinero, sino también a aprovechar al máximo todo lo que tú tienes en tu casa. Por ejemplo, la climatización. Si escoges una ventana de aluminio, de PVC, de madera o de fierro, pues es bien, bueno, al caso da lo mismo porque estamos hablando de vanos y de cosas que se abren, que no son muros. Entonces, una vez que escogiste el material, debes darte cuenta que el mantenimiento y la instalación son también muy importantes para que aproveches al máximo todo lo que tú tengas dentro de tu casa y hacia el exterior. Entonces, si tú haces una buena instalación del aluminio, del PVC o de la madera de la puerta, pues no vas a tener filtraciones del área climatizada y eso te va a ahorrar mucho dinero. Es bien importante que escojas el material porque también puede ser parte de la decoración y del diseño o el estilo de tu casa. Y punto número 5, último pero no menos importante, el diseño. Una vez que escogiste el diseño de tu casa, debes de darte cuenta que los factores que afectan directamente al diseño y a la decoración, pues son precisamente la ventana y la puerta. Entonces, tú puedes aprovechar una gran iluminación de acuerdo a los materiales que escogiste, pero también te van a afectar directamente al diseño. Entonces, las puertas pueden tener más de una función, pero debemos de tener mucho cuidado con cómo abren las puertas. Si ya escogimos una puerta batiente, al momento de abrir esa puerta es bien importante saber qué espacio está ocupando esa puerta, porque no es lo mismo una puerta cerrada que una puerta abierta. Entonces, por eso es bien importante saber en el diseño de la puerta qué espacio nos va a ocupar una vez abierta. Importante estos 5 puntos para cuando ustedes diseñan la puerta.
vimos en el punto número 1 que son un elemento arquitectónico. Muchas veces dejamos hasta el último este elemento. Aún como arquitectos y como diseñadores me he topado con muchos problemas cuando tratan de arreglar esa situación, porque no tomaron en cuenta cómo abren, cómo cierran, qué tipo de puertas quieren tener, qué tamaño tiene la puerta. Independientemente de la marca, la puerta puede variar muchísimo de acuerdo al estilo también. Entonces ustedes deben de considerar, saber qué tipo de puerta quieren, porque les puede afectar económicamente. Una vez tuve una situación, una arquitecta precisamente me pedía que le ayudara yo. La casa medía alrededor de 400 y tantito metros cuadrados. Había un pasillo que llevaba a la recámara principal. El pasillo medía alrededor de 90 o el espacio del pasillo, pero ese mismo tamaño daba a la puerta principal. Es ahí donde nosotros vemos el punto número 2, que debemos de medir los 3 factores de una puerta. Es el hueco. El hueco, si es block, por ejemplo, o es cualquier otro material, pero es la base del muro, el material del muro en sí, vaya, sin el yeso o sin el recubrimiento final, pues esa apertura todavía tienes que sumarle el marco o la chambrana o el sistema de anclaje de la puerta. Entonces vamos a suponer que es un muro de block, ¿sí? Aparente, en ese momento no tiene acabado. Tú le tienes que restar por lo menos 1 centímetro de cada lado, ¿sí? Arriba y por los lados. Si no hay piso, pues también agrégale otro centímetro al piso. Entonces ese es el hueco que te va a quedar para el marco de la puerta. Una vez que decidiste el sistema o el tipo de puerta que vas a instalar, debes de preguntar al proveedor cómo va a quedar el tamaño de la hoja. Recuerden que les dije que el pasillo medía 90 centímetros. La apertura de la puerta iba a quedar alrededor de, fíjense, es 1 centímetro de cada lado, o sea, son menos 2 centímetros. Vamos a sumarle 4.5 centímetros del marco de la puerta. Entonces ya llevamos 2 centímetros más 9 centímetros, son 11 centímetros. Más el ancho de la puerta, o sea, el grosor que tenga su puerta, vamos a poner unos 4 centímetros, 5 centímetros, porque era puerta interior. Entonces, ¿cuánto le estamos restando a 90 centímetros? 75 centímetros, ¿verdad? La apertura. Entonces, digan ustedes si están conscientes de que uno de los muebles principales, que es el buró o el tocador, les mide menos de 70 centímetros en una residencia de ese tamaño. No, entonces va a ser muy incómodo meter los muebles a esa habitación. Entonces, ese es un ejemplo de errores que podemos cometer en la hora de no tomar en cuenta todas las medidas de la puerta, ¿sí? Les dije también que es bien importante saber si las puertas cierran o encierran, ¿sí? Si es alacena, si es puerta principal, si es puerta. También es importante saber si, por ejemplo, es un portón o es una puerta, como ahorita les subí ya en esta semana, el transcurso de la semana pasada y esta semana, diseños de puertas, wow, esplendorosas y último modelo y todos los diseños que actualmente están muy en boga. Entonces, si se fijaron, muchas ventanales y puertas hacia jardines se estaban utilizando como portones. Bueno, más bien eran los portones empleados como ventanales. Entonces, está muy padre, las aperturas están padrísimas, pero hay que tomar en cuenta el espacio o el lugar que ocupan una vez abiertas, ¿sí? Que eso también es parte de lo que dijimos en el punto número 5 en diseño. Entonces, vamos a suponer que es ese típico portón que abre cubriendo la losa, ¿sí? Cubriendo el techo. Sí, imagínense, este es mi ventanal. Este es mi ventanal, se mueve a través de la casa hacia el techo. ¿Qué podrían colocar ustedes aquí? Nada. Entonces, si ustedes tienen este espacio para su sala o para un área principal y quieren colocar un candil, ya no van a poder colocar un candil. La iluminación tiene que ser diferente. Entonces, de nada sirve que les pongan un socket o una salida de luz en ese centro de la habitación, porque no va a poder ser empleada, ¿sí? Ven que es importante manejar
todas las consecuencias de una puerta. Una puerta es hermosa, pero hay que saber en qué espacios las podemos colocar. Otro tipo de puertas que está muy de moda y que yo les aconsejo un chorro porque se ven, aparte de que se ven hermosas, lucen y tienen una tercera función que es crear un techo. Entonces ustedes tienen su muro interior y el jardín de este lado. La puerta está luciendo como cancel. Entonces lo que hace es esto, ¿sí? Al hacer esto, vamos a suponer que nada más quedan mis dedos, crea un techo, ¿sí? Un techo encima de su patio. Entonces esa ya es una segunda o tercera función de ese tipo de puerta. Entonces hay muchísimas ideas ahora, muchísimas novedades, y es bien importante saber elegir y saber en qué momento lo podemos utilizar y en qué momento no va a ser factible. Porque imagínense que ustedes tienen esta losa, ¿sí? Y que, bueno, ya techo una vez abierta esa puerta, pero también es el lado donde generalmente llueve y cae todo el agua. Entonces, un momento que ustedes la puedan dejar abierta, el peso del agua debe ser contemplado, porque si ese no tiene esa resistencia para el peso del agua, pues puede causarte grandes problemas. Se puede aflojar, los cerrajes no van a estar funcionando, cuando la quieras cerrar ya no va a cerrar, o te va a mojar todo lo que tengas abajo al momento de cerrarla. Entonces es bien importante considerar todas las consecuencias que podrían venir a causa de algo tan bello y tan funcional que nos encantaría tener en nuestro hogar. Esa apertura de puerta es bien importante saber hacia dónde va a abrir, porque a nosotros nos llega muchas veces un plano para ser decorado, diseñado o propuesta por vía internet. A veces no tenemos la oportunidad de visitar la casa porque todavía no existe. Entonces, cuando nos llegan los planos con la puerta así cerrada, siempre tenemos que estar hablando, preguntar, bueno, ¿es batiente izquierdo, batiente derecha? ¿Es apertura hacia el interior, hacia el exterior? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que considerar ese espacio. Es un espacio muerto. Por ejemplo, si estás en una habitación y la puerta abre hacia este lado, pues este espacio no puedes colocar muebles, no puedes colocar nada. Entonces, realmente tu habitación no mide 4x4, mide 4x4 menos el área que ocupa la puerta o las puertas, porque si tienes closets o si tienes ventanas que abran hacia el interior de la casa, pues imagínate, pues pierdes todo ese espacio y tú compras muebles como loco, que eso es bien importante saber, que ya lo hemos dicho en otros videos. Hay que tomar en cuenta todas estas medidas. Otra doble funcionalidad que vemos es en las puertas tipo granero. Podemos también utilizar o tener una doble función en este tipo de puertas, como las puertas que pintamos de pizarra negra. Pues es súper padre tenerlas en la cocina, entretener a los niños ahí con la puerta. O magnéticas, les ponen una capa de metal delgadito, no necesitas tener gran cantidad de calibre, súper delgada, y se vuelve magnética. Y también esa la puedes pintar de pizarra negra y ya tienes pizarra, tienes magnética y tienes puerta. Entonces, aquí lo único importante que yo les voy a mencionar acerca de las puertas tipo granero es que uno se imagina el hueco y ya lo tapaste con la puerta granero. Bueno, cuando corre, ¿qué te va a obstruir? Porque ten en cuenta que al momento de correr puede lastimar cuadros o topas con otro mueble, como por ejemplo la encimera si está en el área de la cocina. Entonces, por eso es bien importante, antes de conseguir o de instalar un tipo de puerta de ese, pues saber el espacio que ocupa una vez abierta. Bueno, en realidad en todos los tipos de puertas, no nada más la tipo granero o nada más la cochera que se sube. Todas las puertas son importantes saber qué espacio ocupan una vez abiertas, ¿sí? Cuando nosotros no le damos circulación o ventilación a nuestra casa, pues se quedan concentrados todos los olores, todas las bacterias, todo lo que está ahí, ¿verdad? Entonces debemos de tener estas fuentes de entrada de aire natural, y si lo planeaste desde un principio, pues te va a evitar muchos dolores de cabeza, muchos costos innecesarios que pudiste haberte evitado desde un principio.
Otro punto que quería tocar con ustedes es los materiales. Ahorita los materiales de las puertas existen infinidad. Sí, una vez me tocó un diseño de ventanales que abrían hacia el interior, donde estaban las cortinas. Entonces era, corre la cortina, deténla con una mano, abre la puerta y salte, ¿no? Siempre que veía un video de esta chica, pues había una puerta tipo granero, que a mí me encantan, en su casa, quería ver cómo le estaba funcionando. Bueno, para ella fue caótico. Es una gran inversión en puertas principales de seguridad, pero no tiene... Una vez que tú decidiste el tipo de puerta, toma en cuenta todas las condiciones y todos los factores que van a terminar por obstruir la funcionalidad de la puerta. Pueden ser uno de los errores más problemáticos. No tomar bien las medidas, no considerar los materiales, no considerar si son ventanales o son grandes puertas de cristal, no considerar que es el lado del asoleamiento, no considerar el viento, el diseño que sea lo más aprovechable posible, lo más funcional. Y esto, bueno, yo creo que te cubre muchísimos ahorros para tu proyecto, para tu casa. Tener en cuenta todo este tipo de consejos, pues va a hacer que tu casa sea no nada más linda, no nada más funcional, que nunca quieras cambiarla. Y eso es súper importante. Cuando hacemos una remodelación o la construcción de una casa, debe ser pensada para toda la vida. Aunque tú le cambies la decoración, aunque tú le cambies un poco el estilo, lo que sea, si una casa es funcional, es para toda la vida y es agradable para siempre. El grupo de Casas con Madre también los estamos recibiendo. Bienvenidos todos, especialistas y arquitectos y de bienes raíces, y de todas sus dudas, quejas, sugerencias, cambios, ideas, lo que quisieran ustedes aportar para este grupo, pues es bienvenido. Saludos a todos, los quiero. Nos vemos.